Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal, mi gente? Pues bueno, bienvenidos a este tercer episodio de Cryptox by Entorno Blockchain. Recuerden que en esta cápsula pues vamos a estar teniendo diferentes invitados de diferentes proyectos o de diferentes áreas de expertise que nos van a justamente platicar un poco desde su perspectiva o desde su nivel de conocimiento, pues muchas cosas relacionadas con el entorno blockchain. Recuerden, en el primer invitado ya tuvimos al buen Mau Aguilar, que nos platicó de todo el tema regulatorio cripto en México, en la TAM y a nivel mundial. Ya tuvimos al buen Juanpi, que nos habló un poco del impacto del blockchain en las interacciones sociales. Y pues el día de hoy, en el tercer episodio, estoy muy contento porque tenemos a una invitada que pues yo conocí en redes sociales hace no muchas semanas, pero la realidad es que desde que vi su contenido me pareció completamente interesante, y también, o sobre todo, el proyecto del que forma parte, que ya ahorita van a estar dándose cuenta un poco más de lo que les estoy hablando. Pero bueno, pues mi estimada Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Espero que disfrutes la plática y que la gente aprenda mucho de ti. No, muchísimas gracias a ti, Miguel. La verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí y platicarles un poquito más sobre el proyecto en el que estoy, que es Avalanche, así que pues encantada de poder platicar contigo y que nos escuchen todos los que se unan pues, posteriormente, ¿no? Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Sí, claro que sí. De hecho, gran parte del episodio vamos a estar hablando de Avalanche, su objetivo, su visión, sus bondades, porque al final de cuentas es un proyecto que de los más importantes o relevantes, hablando de capitalización de mercado, y está teniendo ahí alianzas interesantes, ¿no? Entonces, pues para empezar, mi estimada Andrea, pues ¿por qué no nos platicas un poco de quién es Andrea en el entorno blockchain? Y si quieres dirigirlo desde un punto de vista personal, puedes hacerlo, y también platícanos un poco del perfil profesional, si puedes. Súper. Y bueno, voy a empezar, yo creo que como se fueron dando los hechos. Y yo, Claro. Primero mi background, yo estudié actuaría y después me pasé a hacer la maestría en ciencias en computación. Entonces, como que toda esta parte de un lado de finanzas, todo esto se juntó desde el lado pues, de lo que terminé estudiando con computación. Así que era como un camino un poquito obvio, pero fue justamente durante la maestría que eventualmente Kevin Seknicki, cofundador de Ava Labs, que es la empresa que comenzó el desarrollo, impulsó el desarrollo de la plataforma Avalanche, que fue a mi universidad. Esto fue en noviembre, si mal no recuerdo, noviembre de 2019, cuando todavía no existía Avalanche, a hablar sobre el protocolo de consenso, ¿no? Esta forma en la que todos los validadores de la red se ponen de acuerdo y que en realidad presenta una gran innovación para el espacio en general de blockchains y de cómputo distribuido como tal. Así que fue a mi universidad, afortunadamente yo fui a esa plática y conocí de lo que se trataba este nuevo consenso, y en ese momento yo dije, es un gran tema, lo voy a utilizar para mi tesis. Entonces me metí a investigar muchísimo sobre Avalanche, sobre el nuevo consenso, etcétera. Y obviamente para yo poderme informar, me metí a la comunidad de Avalanche en Telegram, y a partir de ahí empecé a hacer preguntas a quien en aquel momento llevaba la comunidad. Y nada, me pasó material, yo me metí a investigar y cada vez que leía más, me encantaba cada vez más el proyecto. Y yo decía, es que esto es grandioso, ¿no? Para mí era algo que me emocionaba demasiado, y eventualmente de estar en la comunidad, de participar en la comunidad, de repente había preguntas muy técnicas que yo ya me había estudiado y yo era quien las respondía, ¿no? Entonces llegó el punto donde me dijeron, oye, necesitamos a alguien que pueda precisamente bajar como toda esta complejidad de lo que es la tecnología blockchain para personas técnicas y para personas no técnicas, ¿no? Que a veces están entrando al ecosistema. Y así fue como comencé a trabajar con Ava Labs, y ahora tal cual formo parte del equipo de Ava Labs, y ese es mi papel, ¿no? Buscar, oficialmente soy, o digamos, mi cargo es Developer Evangelist y Community Manager, ¿no? Entonces, pues muchas de mis tareas son precisamente dar pláticas, intentar como facilitar esta travesía, porque a veces a mí me gusta mucho decir que cripto es más intimidante que difícil, y la verdad es que sí, ¿no? Ya una vez que haces las cosas por primera vez, pasas como una barrera y cada vez fluye más, pero a veces dar ese paso, pues es mejor darlo acompañado. Así que bueno, soy, digamos, esa figura dentro del ecosistema y que de alguna manera
pues he intentado ser eso para Avalanche. Qué bueno, yo también creo que es importante dar ese paso acompañado, porque digamos que por lo menos en este ecosistema, pues todo está disponible, ¿no? De forma gratuita, si le sabes buscar y si tienes cierta estructura, pero la realidad es que es muy complicado darle ese como, o sea, como ese orden, ¿no? O sea, por dónde empezar y a partir de ahí que tiene sentido que tú vayas estudiando y ese tipo de cosas. Entonces, está interesante. Se podría decir que eres de las primeras integrantes en la historia de Avalanche. ¿Y a día de hoy sabes cuántos son en el equipo o no tienes ni idea? Pues tenemos algunas llamadas cada cierto tiempo y llegamos como a los 190, probablemente 200 asistentes. Wow. Entonces por ahí vamos. Pero sí, digo, yo no sé qué número de empleada fui, pero tal cual, sí, Avalanche y un poquito de contexto sale en septiembre de 2020. Yo para entonces ya estaba trabajando con ellos. Yo conocí a Avalanche en noviembre de Claro. 2019 y un poco fue primero como intentando entrar, no había tantos procesos como para contratar a alguien simplemente de México para este puesto, entonces como que era crearlo, fue también todo un proceso, pero sí, desde el inicio llevo conociendo a Avalanche ya un rato y desde, digamos, la parte más profunda, que es exactamente cómo funciona, ¿no? Sí, que tiene muchas diferencias con muchas blockchains existentes, porque luego mucha gente ha de pensar, todos los proyectos cripto son lo mismo, ¿no? Y te sirven para lo Sí. mismo. Cada uno tiene muchas diferencias. Digo que más adelante hablaremos un poco de las de Avalanche en específico. Decías que estudiaste ahí una maestría en ciencias de la computación. Sí. O sea, está interesante porque pues tienes un perfil tecnológico. En este podcast digo, hay invitados de todo tipo de perfiles, ¿no? Y siempre les pregunto a todos los que vienen a compartir un poco de su experiencia y conocimiento, desde su punto de vista, ¿tú qué ventajas o bondades o qué crees que mejore en sí pues todo este ecosistema de blockchain? O sea, dices que puede mejorar el hecho de incorporar blockchain o qué Sí, exactamente. sí, sí, y en tu área, o sea, enfocándonos en temas tecnológicos Ah, como ok. tal. A ver, yo creo que es un tema súper interesante porque al final, cuando nosotros nos remontamos a lo que se está haciendo, es realmente tecnología, ¿no? Lo que nos trajo hasta acá era el poder crear, a ver, tenemos sistemas de transferencia de valor desde hace mucho, ¿no? En sistemas centralizados. Al momento en el que tú logras que una tecnología, junto con incentivos sociales o económicos, puedan alinearse de tal forma de que el sistema funcione en sí para no depender del intermediario, es cuando se forma esta genialidad. Pero a ver, no es un problema trivial. A nivel técnico, lograr hacer una red descentralizada que soporte el alcance que se tiene para poder decir que esta red tiene alcance mundial o escala global, ¿no? De todo lo que uno se Sí. imagina que puede llegar a tener en blockchain. Entonces es un reto tecnológico muy, muy fuerte. Y muchas veces nos olvidamos de eso por el ruido que existe en el marketing, por el ruido que a veces nos invade, ¿no? Y a veces cuando uno no es muy técnico se deja llevar por lo que te dice el marketing. Y obviamente nunca nadie te va a marketear las cosas malas, ¿no? Entonces, creo que ese es un Claro. punto que cuando uno investiga una blockchain a veces tiene que pensar, oye, ¿y cuál es el problema? ¿Qué podría salir mal? Y creo que eso es algo que siempre te enseñan como cuando tú estás estudiando un sistema, ¿no? Más allá de lo que hace bien, es que hace mal y cómo puedes solucionarlo para ir mejorando. Y creo que eso es lo que a nivel técnico a veces falta en el espacio, ¿no? Darle como una seriedad y un rigor, digamos, desde el lado de pruebas, de estudio, de métricas, etcétera, para poder realmente entender cómo mejorar y cómo realmente tener el ancho de banda, digamos, en el sistema para poder acomodar todo lo que queremos hacer a un nivel social y económico y financiero. Sí, eso es importante, porque yo creo que le pasa a mucha gente que tiene un conocimiento superficial de todo esto. Me pasó a mí, por lo menos. Escuchabas cripto, blockchain, Bitcoin, ¿no? Que es obviamente de lo primero, o lo primero que muchos escuchamos, y tú piensas que nada más tiene cambios en el tema financiero, ¿no? Ya cuando justamente vas indagando, 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 pues te vas dando cuenta que creo que la mayor innovación no está en el tema financiero, sino en el tema tecnológico y todos los desarrollos que fueron siendo juntados, ¿no? Que probablemente muchos ya existían, pero pues que fueron juntados, por lo menos hablando de Bitcoin, por ejemplo, que ya todas las tecnologías o técnicas como tal ya existían, pero pues bueno, que fueron, por así decirlo, puestas en la licuadora y lo que salió del proyecto, pues es en ese caso Bitcoin, pero al final de cuentas, gran parte del entorno blockchain, pues es como el juntar muchas tecnologías ya existentes que muchas ya habían sido probadas en otra industria, ¿no? No sé si tú, por ejemplo,
¿cuál podrías decir que fue tu primer acercamiento en esta industria? ¿Fue esta parte de Avalanche o ya habías tenido un acercamiento previo? Yo ya había estado como un poco familiarizada con el tema de, pues a ver, en la maestría obviamente y desde el lado académico, llegué a tener seminarios de blockchains, ¿no? O sea, era como algo que llegaron investigadores de varias universidades muy reconocidas en Estados Unidos, etcétera, a dar justamente un seminario de blockchain. Entonces yo ya estaba como familiarizada un poquito con ciertos conceptos. Me acuerdo que en aquel seminario justamente una de las personas que se mencionó y estaba en las láminas, digamos, del profesor, era Emin Gun Sirer, ¿no? Que es el fundador de Ava Labs. Y para mí en ese momento no me hizo ningún clic, nada más todo el avance que hizo, todo de que ya era una persona que trabajaba en cripto antes de Bitcoin, que había sacado la primera moneda que utilizaba Proof of Work, que había tenido como ciertos, digamos, análisis dentro de un posible ataque que se podría hacer a las redes blockchain con menos del 51% de posesión de la red, sino con el 33% y demás. Para mí en ese momento yo ya tenía como ese antecedente muy académico. Obviamente en aquel entonces yo había comprado quizá un poco de Bitcoin, un poco de Ethereum, pero con este tema de, a ver, lo voy a hacer porque ni modo que me gusta el tema y no lo haga, ¿no? Pero siempre Claro. con esta reserva de, híjole, voy a tener que hacer una cosa que quién sabe qué estoy haciendo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero claro que ya tenía este antecedente. Y fue hasta cuando empezó pandemia, un poco que ya empecé a interactuar. Yo en ese entonces no estaba todavía Avalanche. Empecé a interactuar con el ecosistema de Ethereum. No me metí de que a Uniswap, me tocó ahí el airdrop que dieron de Uniswap, me metí a, bueno, varias cositas que ya fue empezar a utilizar tal cual las plataformas blockchain, pero ya una vez que salió Avalanche, y la verdad es que honestamente me pasó, y no quiero sonar como comercial, pero una vez que probé Avalanche ya no quise volver a Ethereum. ¿Por qué? Porque además vino el bull market, los fees se volvieron una locura y yo ya no quería estar ahí. Yo definitivamente empecé a pasar toda mi actividad hacia Avalanche, y incluso la experiencia que uno llevaba a tener es de estar haciendo un trade en Uniswap que te tardabas un buen rato en que la transacción se confirmara, que se te confirmara instantáneamente. Para mí eso fue como, no tengo nada que hacer en Ethereum. Pero claro, que hay gustos para todo, ¿no? Así que sí, esa fue de mis primeras, digamos, interacciones, fue con Ethereum. Sí, yo creo que la gran mayoría de personas, por lo menos ya en interacciones más de DeFi, si fuiste de las primeras en usar Uniswap, pues seguro ahí te tocó el jugoso airdrop que se aventaron. Digo, espero que sí te haya tocado porque Sí, a sí. mí no, pero pues sí, fueron muy bien recompensados esos primeros usuarios. Entonces digo, ahorita te voy a preguntar un Sí. poco más sobre el ecosistema de Avalanche, me parece interesante, porque al final de cuentas pues también se pueden montar diferentes tipos de proyectos, ¿no? A grandes rasgos, es lo que también se puede hacer en este ecosistema, porque como te decía, mucha gente luego piensa que todo es Bitcoin, ¿no? Dinero o un método de intercambio digital descentralizado y se parece mucho más a Ethereum en este caso. Decías que la primera vez que escuchaste sobre blockchain fue en estos como bootcamps o pláticas en tu universidad. ¿Y Sí. tú, cuál fue tu pensamiento? O sea, porque muchas veces la primera vez que escuchamos sobre blockchain, vuelvo a lo mismo, te quedas con lo que decían los medios tradicionales de cuidado, estafa, burbuja financiera, fraude, lavado de dinero, mercado negro, demás. ¿Tú tuviste, digamos, que ese pensamiento negativo la primera vez que te hablaron de esto o sí No. entendiste un poco más sus bondades desde el inicio? No, lo que pasa es que yo entré muy del lado académico y siempre como Claro. que el entender las cosas, yo creo que muchas veces el miedo viene del desconocimiento, ¿no? El no tomar una decisión recae en la falta de información que uno tiene. Y a mí prácticamente tuve también mucha suerte en eso, ¿no? Porque también muchas universidades no se metían al tema por lo mismo. Y en mi universidad Claro. no fue así. En mi universidad era un tema de investigación, un tema de realmente métete a esto. Yo incluso había una iniciativa dentro de mi universidad que era como crear como un club de blockchain, ¿no? De alumnos para intentar como aprender más del tema, nos reuníamos, era como una cosa bastante interesante. Entonces, para mí nunca fue un tema de lavado de dinero, todo esto. De hecho, yo incluso podría decir que no llegué a escuchar el tema hasta que me empecé a meter a cripto Twitter, a mucho más como ya un poco de la Qué bueno. realidad. Sí, sí, porque yo lo entendí como una tecnología y el potencial que tenía la tecnología como tal para ayudar como en distintos ámbitos. Así que, claro, o sea, a ver, a mí me gusta pensar siempre que alguien te da la narrativa de algo se usa para el mal.
decir, esto es una herramienta, igual que un cuchillo puede usarse para matar, te sirve como herramienta para cortar el pan, ¿sabes? Entonces, para mí nunca ha sido todo blanco o negro, entonces como que nunca fue una narrativa que dominó con mis pensamientos, ni nada en absoluto. Y creo que influye mucho lo que dices, el tipo de acercamiento que tienes. Yo en mi caso, yo estudié finanzas y pues claramente el primer acercamiento que tuve fue desde los catedráticos financieros, que a día de hoy siguen siendo de los laggards en este tema, ¿no? Claro. Entonces digo, yo al principio la primera vez que escuché sobre esto le preguntaba a profesores y demás y todos me daban esa narrativa Sí. negativa, por lo que pues yo me alejé de cierto modo, pues mis primeros años que empecé a escuchar sobre este ecosistema, ¿no? No fue hasta mi último semestre de universidad en donde realmente ya me tocó una persona preparada en el tema, que justamente estaba muy metida en la rama de la investigación, como dices, creo que eso es algo importante, y a partir de ahí me fue introduciendo a esto, pues con todos los papers que fueron importantes, ¿no? Como el de David Chaum, que hablaba un poco de las, o sea, estos papers que hablaban de la criptografía, de la identidad digital, de las interacciones peer-to-peer y demás, ¿no? Entonces, creo que a partir de ese enfoque o desde ese adentramiento, creo que a mucha gente le puede ayudar a entender o a reducir su curva de aprendizaje. Sí, pero ¿sabes qué? Y también algo que creo que es súper importante es, esto nos sirve a nosotros en esta etapa, pero hay mucha gente que, siendo totalmente honestos, no le interesa qué hay detrás, ¿no? Y eso creo que es un reto bastante importante que tenemos que pensar desde el lado de adopción masiva, ¿no? Porque siempre, y lo decimos muchísimo, queremos que blockchain sea como esta capa que sirve para que todos estos servicios tengan como una capa de seguridad, una capa de confianza, una capa de trazabilidad, transparencia, etcétera. Y no podemos esperar que todas las personas lean los mismos papers que nosotros, que tengan como toda esta trayectoria. Entonces, de alguna manera es un poco el reto que tenemos, porque también otro problema es todo lo que hay de estafas en el ecosistema, ¿no? Y que muchas veces la gente, eso es lo que escucha. Y llegan y me preguntan, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y yo estoy como, algo de cripto, y es como, uy, no, a mi primo lo estafaron así, y es como, ok, sí, pero es que hay que saber a dónde meterse, y ese yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como educadores también desde ese sentido, es romper con todas esas creencias que de alguna manera a veces están como permeando en la sociedad, así que nada, es un reto interesante y bueno, por supuesto que cada vez ir haciendo herramientas más amigables, ¿no? Sí, creo que ese es uno de los problemas más importantes. Yo hice un episodio hace como 3 meses de justamente los retos, que en mi opinión, claro que sí, eran los más importantes para lograr esa adopción, ¿no? Y uno es, sí, eliminar esos tecnicismos en la plática cotidiana. Digo, ya si te quieres meter a fondo, obviamente tienes que entenderle a todo eso, pero en la plática cotidiana, cuando le quieres explicar a la gente u onboardearlos, más bien, sus primeros pasos, pues no les metas términos de criptografía ni de proof of work, proof of Claro. stake. Sí, hasta el final y eso es algo que justamente le cuesta mucho a la comunidad. Por ahí ya empieza a crecer la idea, no sé si tú has leído eso, pero yo he leído mucho sobre eso últimamente, de que los NFTs van a desaparecer, ¿no? Ese es el titular. Y cuando ya lees el segundo o tercer tweet del hilo, no me refiero a todo lo que involucra NFTs, sino al nombre, ¿no? Porque ya la gente relaciona Claro, NFTs con claro. imágenes de changos, aunque sea mucho más que eso, ¿no? Entonces Sí. creo que es parte del tratamiento, cómo debe cambiar en los próximos años. Sí, lo que se busca es una mayor adopción, que creo que es parte de lo que todos quieren, ¿no? Pero bueno, y ya hablando un poco bueno, ya hablamos un poco de parte introductoria, de ti y demás. Me gustaría que empezáramos a introducir un poco el proyecto de Avalanche para que la gente pues que no conoce sobre él, que esté escuchando esto, pues entienda un poco más. Entonces, si tú pudieras explicar qué es Avalanche, siguiendo un poco el ejemplo anterior de reducir la mayor cantidad de términos súper complicados, ¿tú cómo podrías definirlo, este proyecto o protocolo como tal? Claro, y hay como varias verticales que me gustaría como seguir. Una de ellas es que Avalanche, normalmente uno está acostumbrado a escuchar sobre una blockchain y en realidad Avalanche no es una blockchain monolítica, ¿no? Normalmente, por ejemplo, tenemos el caso de Bitcoin, donde tenemos a los mineros de Bitcoin y la blockchain de Bitcoin. La blockchain tal cual es como los datos o la base de datos de una red descentralizada, ¿no? Entonces, al final, lo que es Avalanche es en realidad es un montón de validadores que estos van a estar validando distintas blockchains, todas dentro de Avalanche, de la red Avalanche, ¿no?
Y además se pueden crear, digamos, subconjuntos de estos validadores, de estos mismos que están validando estas blockchains, para crear blockchains de propósito específico. ¿Y qué quiere decir esto? Es que uno va a poder desarrollar o lanzar su propia blockchain tan fácil como es lanzar un smart contract en Ethereum, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Ethereum a nivel aplicación, permitiendo que cada uno desarrolle su propia dApp, lo hace Avalanche, permitiendo que cada uno pueda desarrollar su propia infraestructura o su propia blockchain. Y bueno, ahora me preguntarás, bueno, ¿y por qué cada uno quiere una blockchain si ya tenemos suficientes, no? Y mucho de esto radica en la mejor infraestructura para cada caso de uso. Al final, uno puede pensar, y con esta idea de volver blockchain masivo y totalmente adoptado para cualquier caso de uso, no podemos pensar que todos los problemas se resuelven de la misma manera. Lo que está ocurriendo actualmente con las otras soluciones es que uno intenta adecuar un problema a una solución ya existente. Es decir, intentar modificar X o Y problema a esta blockchain en específico. Y lo que ocurre es que muchas veces eso no optimiza la forma en que se resuelve el problema. En el caso de Avalanche, tú puedes crear la infraestructura ideal para tu caso de uso. Si requieres una máquina virtual en específico, si requieres unos requerimientos en específico, digamos, a nivel validación. Por ejemplo, si uno quiere hacer una blockchain institucional, tiene de dos. Una, lanza su blockchain como un silo totalmente separado y te toma un tiempo de desarrollo, te va a tomar con ciertas cosas, o lo desarrollas en una subnet de Avalanche con ciertos beneficios que vas a tener de acceso a un ecosistema mucho más completo, ¿no? Entonces uno puede tener una subnet institucional conectada a todo esto con los requisitos que tu institución requiere. No solamente para instituciones, sino que tú puedes decidirlo para el ecosistema de gaming, porque un juego va a estar compartiendo recursos con ecosistema DeFi o de NFTs que no tienen nada que ver con tu juego. Si estamos hablando de tener un juego donde tienes millones de usuarios, es importante que puedas tener una infraestructura que soporte millones de transacciones y que tengas una capacidad específica y dedicada. Entonces, en ese sentido, tú puedes tener esta separación, digamos, de intereses, optimizando estas infraestructuras y que al final todo conviva en este, nos gusta llamarlo como el Internet de las finanzas o el Internet del valor, donde cada uno de estos distintas como células, que en realidad le llamamos subnets, interactúan entre sí para tener como un alcance muchísimo más completo y muchísimo más optimizado para sus casos de uso. Así que Avalanche es un monstruo en el sentido de que es enorme y hay como tanto que explicar. Ese es como un resumen súper grande de lo que realmente podemos ver. Y que bueno, además el motor que trae debajo todas estas subnets, esta coordinación y demás, hace que tus transacciones se finalicen súper rápido, es decir, en menos de un segundo la transacción ya se finalizó, es decir, ya es irreversible, y que eso además va a permitir que uno pueda empezar a habilitar nuevas cosas, ¿no? Ya no te tienes que esperar que tantas confirmaciones de bloque, que no sé qué, para poder realmente hacer frente a las necesidades de tu caso de uso, ¿no? O necesidades de negocio. La tecnología ya no es un impedimento. Entonces es un poquito lo que es Avalanche. Ok, sí, muy, muy robusto diría yo lo que puede llegar a ser, bueno, lo que es y lo que puede llegar a ser este ecosistema. Y tengo una duda, por ejemplo, así como en Polkadot hay lugares para 100 parachains, ¿en Avalanche hay algún límite de estas blockchains que dices que se pueden crear o literalmente es ilimitado? No, literal es ilimitado. Te voy a decir que cambia en los dos modelos. En el caso de Polkadot, tú tienes una relay chain y las parachains. Sí. Las parachains se conectan a la relay chain. Entonces, como que de alguna manera todo lo estás llevando al mismo tronco central. Y ese mismo tronco central debe coordinar a las parachains. Así que, en primero estás teniendo un único punto de falla en el sentido de la relay chain. Y en otro sentido, tienes una capacidad limitada de una cadena. Por más optimizada que esté una cadena, por mejor y más poderosa que sea una cadena, siempre va a tener un límite, ¿no? No puedes meter todo ahí. Así que eventualmente va a llegar a su límite. En el caso de Polkadot son 100 cadenas, ¿no? Entonces tienes que hacer un mecanismo de subastas y, bueno, tienes que hacer varias cosas. En el caso de Avalanche, no tienes un tronco central donde aterrices toda la información, sino que, ¿qué tienes? Okay. Tienes, digamos, Avalanche sale de nacimiento con 3 cadenas. Una cadena que es la cadena X, que es prácticamente como una cadena de pagos, un tipo, la X es de exchange, así que prácticamente es una cadena donde creas y envías activos. Es simplemente un tipo Bitcoin, incluso podríamos decirlo,
pero que puedes generar más activos nativos sin smart contracts ni nada de esto. Simplemente es muy claro, ¿no? Activos y envíos. Y tienes también la cadena C. La cadena C es la cadena de contratos, donde es una IBM, así que tienes compatibilidad con Ethereum, digamos con las herramientas de Ethereum, Solidity, las dApps, digamos que es como la actividad genérica, ¿no? Ahí vas a tener prácticamente donde un usuario quiere entrar ahorita, es ahí. Y luego tienes una cadena súper importante que es la cadena P. Esta cadena es la de plataforma y prácticamente a mí me gusta mucho verlo como una universidad o como una institución así educativa, porque queda muy claro, así que voy a intentar utilizar la analogía aquí. Así que esta pitchain es, digamos, como la dirección, ¿no? Donde uno va y paga su inscripción o hace staking. Y además, en esta dirección, tú anotas tus clases, ¿no? Tus registros, te dices, yo me quiero inscribir a las clases de X, Y, Z. Y al final, tú sí o sí, porque estás inscrito en esta universidad, vas a tener que tomar la clase de matemáticas y de física, ¿no? Así que vas a tener que tomar la clase de la cadena X, o sea, vas a tener que validar, cuando tú te inscribes como validador, vas a tener que validar la X, la P y la C, ¿no? Es como, esas son tus materias obligatorias. Además, puedes tener como ciertas clases optativas, ¿no? Entonces tú te puedes inscribir a las clases de teatro, ¿no? Y entonces ocupas recursos extra, porque vas a ocuparlos para validar la clase o para tomar la clase de teatro, ¿no? Entonces tú puedes tener, como son optativas, un subgrupo de todos los inscritos en la clase, perdón, en la universidad, van a tomar la clase de teatro. Así que todo ese grupo de alumnos que toman la clase de teatro se le va a llamar la subnet de los alumnos de teatro. Y entonces dentro de teatro tú vas a poder validar distintas blockchains. Ahora, ¿qué pasa? Y la parte como súper interesante es que precisamente tú puedas crear dentro de toda esta nube de validadores, que actualmente son como unos 1200 más o menos, tú puedes crear los subconjuntos que quieras, ¿no? Entonces puedes decir la de teatro y la de natación y la de muchísimas. Y al final, digamos, lo más importante es que toda esta información se mantiene dentro de los propios registros de los que hacen teatro. Digamos, los de matemáticas no tienen por qué enterarse de la información que está ocurriendo en la clase de teatro, a menos que así lo quieras. ¿Por qué? Porque si hay una clase optativa de investigación en matemáticas, probablemente vayas a aterrizar lo que investigaste a las clases de matemáticas, ¿no? Entonces es un poquito la flexibilidad que tienes de decidir quién forma parte de tu grupo. Puedes tener como la clase, digamos, del grupo electo, donde si no haces o no cumples con cierto requisito, no te unes como al grupo de la gente que hace esta actividad, ¿no? Entonces tienes como cierta flexibilidad para que puedas hacer prácticamente lo que quieras y no te limita. El hecho de que no aterrices la información necesariamente en un único punto no te limita. El hecho de que tengas la pitchain es prácticamente revisar quiénes están inscritos en qué cursos, pero no la información que se está viendo en los cursos. Y eso es súper, súper importante para poder escalar realmente a un sinnúmero de blockchains, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar eso. Eso es, digamos, que lo que ayuda para que no se congestione, ¿no? Sí. Y el rendimiento en sí sea ok. Está bastante interesante porque justo era de la cadena que más dudas tenía, por así decirlo. Y tengo una duda, mi estimada Andrea. Por ejemplo, si yo quisiera poner mi validador de Avalanche, ¿se puede? O sea, ¿hay libertades en esa parte? Sí, totalmente. Y de hecho, ojalá lo puedas poner, porque entre más validadores siempre es mejor para la red, ¿no? Es más descentralizado, Claro. etcétera. Y sí, a ver, el único requisito que se necesita para poner un validador es dejar el staking mínimo, que actualmente es de 2000 AVAX, ¿vale? Entonces tienes que correr el cliente, lo puedes tener ahí en algún servidor, y los 2000 Claro. AVAX bloqueados que al final te van a servir para validar. Ahora, ¿qué pasa si tú como validador quieres validar otras subnets? Y también un poquito sobre los beneficios de ponerlo, ¿no? No solamente ayudas a la descentralización, que es magnífico, sino que tú puedes aceptar delegaciones. Es decir, si yo no tengo los 2000 AVAX y tú tienes tu validador, yo puedo ir a delegarte a partir de 25 AVAX. Eso nos va a dar más o menos a los dos el hecho de estar validando o delegando un 8-9% de rendimiento. Pero tú, como me estás prestando infraestructura a mí, de mi recompensa, yo te voy a dar al menos el 2%. Tú lo defines, ¿no? Tú dices, yo como Ok. validador te cobro tanto si tú quieres delegar en mí. Entonces yo te selecciono y valido. Ahora, ¿qué otro beneficio tienes tú además de eso? Y es que tienes la opción de validar también las subnets que sean públicas.
Entonces, si una subnet llega y te dice, a ver, yo estoy abierto a que cualquiera valide, pero debes tener como, primero tienes que ser validador de estar inscrito, ¿no? Si no, ya no puedes formar parte de teatro si no estás inscrito. Entonces, tú tienes la opción de ir a validarla, ¿no? Siempre y cuando cumpla los requisitos de esa subnet. Pero sí, de hecho, una cosa también súper importante es cuando eres validador, y una de las preocupaciones que existen cuando utiliza un proof of stake es el tema del slashing. El slashing es esta penalización que se le da a los validadores en proof of stake cuando no tienes el suficiente uptime o tienes una mala actualización, etcétera. En Avalanche eso no existe. Lo peor que te puede pasar, si no estás el 80% del tiempo que dices que vas a estar activo, es que no recibes recompensas, pero no se te penaliza tu capital inicial. ¿Vale? Esto es especialmente importante para, digamos, aquí en Latinoamérica me ha tocado ayudar a algunas personas a poner sus validadores y de repente me dicen, es que me fui de viaje, dejé el nodo en mi casa y tuve una mala configuración, se me fue la luz o cualquier cosa, y entonces tienen esa preocupación, ¿no? Entonces, no digamos, los fondos que tú pones en staking están seguros. Siempre hay forma de reactivar, digamos, tu validador si tienes unos archivos de recuperación, etcétera. Pero bueno, en general es que es una buena opción si uno quiere hacer staking versus los mecanismos que pueden llegar a penalizar, ¿no? Está buenísimo. Y por ejemplo, si a alguien le interesa buscar algún validador para delegarle, ¿dónde lo pueden hacer exactamente? Cuando utilizas la Avalanche Wallet, que es la wallet que se utiliza específicamente para hacer staking, si alguien quiere empezar a interactuar con las dApps o con las subnets y demás, existe otra wallet que está un poco más optimizada. Digamos que la Avalanche Wallet fue la primera que salió y sirve muy bien para hacer staking, pero para todo lo demás les recomiendo que utilicen Core, que es Core, y entran a core.app y ahí esa la pueden utilizar. Pero a ver, entonces, respondiendo a la pregunta, dentro de Avalanche Wallet, tú vas y que es wallet.avax.network y cuando vas a delegar, te muestra una lista de validadores. Ahora, te dice también cuál es el uptime, te dice también cuál es el fee que el validador estableció y siempre hay exploradores también de nodos, ¿no? Donde tú puedes decir, me gusta, vas y puedes investigar más al respecto. Por ejemplo, qué versión está corriendo. Siempre que tienes como una versión muy actualizada, etcétera, te habla de que el administrador del nodo pues está al pendiente de las actualizaciones, que le está dando servicio, mantenimiento, etcétera, y siempre es bueno irte como por esas opciones, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Y te lo pregunto porque pues justamente gran parte de mi audiencia pues ha escuchado de staking, de pools de liquidez, de esto, de aquello, y pues justamente quieren empezar a generar pues esta clase de ingresos pasivos por darle pues seguridad y validación a la red como tal, ¿no? Pero muchas veces las únicas alternativas que conocen pues es a través de exchanges, ¿no? Que ya hemos visto en los últimos meses pues los riesgos que eso puede implicar. Si bien es cómodo, porque pues digo, es un proceso más amigable a lo que puede estar acostumbrado, pero pues ya vimos los riesgos que puede estar asumiendo al hacerlo en un exchange, en lugar de buscar justamente la alternativa más pura, por así decirlo, ¿no? Que en este caso sería con la Avalanche Wallet. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que también muchos me preguntan, oye, ¿por qué si el protocolo te da un 8 o 9%, el exchange me da más? Es como, pues porque ellos te lo están pagando, ellos están financiando, haciendo como ese extra gasto para que tú te quedes con ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les sirve tener tu dinero. Así que no creas que simplemente como por buena onda o porque el protocolo les da más a ellos, porque no es así, sino que realmente te están pagando un poco el hecho de que tú tengas ahí tu dinero. Y ahora, quien no tenga ni 25 AVAX, también está la opción de liquid staking, ¿no? Que ese ya te vas, no en la cadena P, no digamos en la de inscripciones, pero te vas a un protocolo que está en la C-Chain, donde tú puedes dejarlo ahí como en DeFi, que está administrado por smart contracts, y ellos se encargan, digamos, de mandarlo a los validadores, ¿no? Entonces, es como un tipo acceso mucho más barato. Tienes otro tipo de riesgos, no estás directo en la plataforma, sino que en contratos inteligentes, pero bueno, existe la alternativa, ¿no? Así que sí, lo mejor es siempre, y hablando de descentralización, irte directo a la plataforma, no dejar tu dinero en manos de intermediarios, porque uno nunca sabe cómo están las cosas realmente. Así que nada, y ¿sabes qué? Yo también creo que esto de que es más fácil es porque todavía tienes que pasar por ellos o todavía tenías que pasar por ellos, y aquí me sirve como para hacer también un pequeño anuncio sobre Core, porque esta billetera te integra ya lo que es un on-ramp
de fiat, ¿no? Tú Ok. ya puedes con tu tarjeta ir directo a fondear tu wallet, ya no necesitas pasar por un exchange que retenga tus fondos. Entonces, que es súper maravilloso y a mí la verdad es que las wallets me parecen de las mejores cosas que han inventado en la vida porque uno ya no tiene que estar creando cuentas en cada lugar que va, ¿no? Yo odio Sí. crear cuentas, odio registrarme en los sitios, entonces con una wallet es muy bonito porque simplemente la conectas y te lee toda la información y es como tener toda la portabilidad de tu información en un solo lugar. Entonces, el hecho de ya no tener que ir a un exchange te facilita muchísimo toda la experiencia, ¿no? Yo también le decía, de repente alguien me pregunta, oye, que no está en cripto, ¿y cómo le hago para entrar a cripto? Bueno, te tienes que, y antes era así, ¿no? Te tienes que bajar o abrir una cuenta en un exchange, te bajas una wallet, haces esto, y oye, ¿y en qué plataformas puedo interactuar? Para eso te tienes que ir a esta página de ecosistema, o sea, Sí. era como una cantidad de herramientas que la gente te decía, no olvídate, o sea, yo apenas quiero, no sé, estoy empezando, ¿no? Dame calma. Sí, qué Entonces, flojera, qué difícil y demás. sí, no, y suena horrible. Entonces, aquí es simplemente, tienes una aplicación, tienes OnRamp, tienes página de ecosistema donde te muestra un poco qué es lo que puedes hacer dentro del ecosistema, tienes puentes, tienes prácticamente lo que quieras utilizar de soporte para NFTs. Porque claro, si te ibas a meter NFTs no puedes utilizar esta wallet, ¿no? Porque te tienes que bajar esta otra. Y Sí. aquí ya no, lo tienes todo, es compatible no solamente con blockchains de Avalanche, sino también con cualquier IBM, o sea, si tú interactúas con cualquier otra, con Ethereum, con Polygon, con BSC, lo que sea, puedes también utilizar Core. Así que digamos, un Wow. lugar para todo. Así que es una de las grandes ventajas. Oye, pues acabando el episodio me voy a ir a checarla. Digo, ya me Sí, metí rápido a su página y se ve, por lo menos de diseño se ve fregón, ya me llamó la atención, porque eso es algo que por lo menos a mí personalmente hablando no me gusta para nada de MetaMask, que es es el claro horrible. dominador de wallets del mercado. Es horrible todo lo que tenga que ver con Sí. diseño, UX, UI y demás. Y si me está diciendo que aquí tengo toda la compatibilidad de IBM, pues bueno, lo voy a probar. Ahí se lo estaré compartiendo a la gente mi reseña en redes sociales. Pero está bastante fregón, interesante esto que dices. Y justo por ahí te quería hacer como esas preguntas. ¿Cuál podría ser el equivalente de Uniswap y de OpenSea, por decirte algo? Para que la gente que no sepa, Uniswap es el tema de exchanges descentralizados, el número uno en Sí. Ethereum, y OpenSea, pues la plataforma igual más conocida en temas de compraventa de NFTs, ¿no? ¿Tú cuál podrías decir que podrían ser equivalentes en el ecosistema de Avalanche? Sobre todo para que la gente, después de que escuche esto y le genere curiosidad, pues tenga dónde ir pues, a buscar y a informarse acerca de estas alternativas u opciones. Claro, mira, en términos de exchanges, el más grande que existe dentro de Avalanche se llama Trader Joe. Nació en Avalanche, ahora se empezó también a ir a otros ecosistemas, pero nace en Avalanche, creció muchísimo y una de las cosas que tiene es que tiene optimizaciones de cómo maneja el capital. Dentro de, por ejemplo, Uniswap versión 3 utiliza unas cosas que en realidad cuando tú provees liquidez, la provees en un espacio de la curva específico, pero esto lo hace con NFTs, lo que dificulta mucho la compatibilidad con otros protocolos DeFi. En Avalanche son tokens fungibles, lo que te da Trader Joe, y entonces tienes optimizaciones de capital y tienes bajo slippage cuando haces un trade. Así que vale muchísimo la pena que lo vean, ya sea si son usuarios o si son proveedores de liquidez, está bueno lo que están haciendo. Y en Ok. cuanto a OpenSea, la verdad es que OpenSea está también dentro de Avalanche, así que si ya conocen OpenSea pueden llegar ahí. O también hay otros exchanges importantes. Trader Joe tiene su propio exchange, como sección de Marketplace. NFTs, exacto, que se llama JoePex. Así que también tiene, digamos que Trader Joe lo que hizo fue como crear distintas líneas de negocio. Está bueno que le echen un ojo específicamente a Trader Joe. También está en NFTs Campfire. Bueno, hay como varios. Está también Calao, que de alguna manera también te sirve para listar los NFTs que eran de la cadena X, esta cadena que creaba activos sin contratos inteligentes y demás. Ahí los puedes listar. Entonces, bueno, ahí están esos, digamos, como para empezar, pero hay muchísimos saliendo a cada rato, así que dentro de Core igual está el sitio de ecosistema, ahí pueden explorar muchísimo más lo que buscan y si no también, si tienen algún requerimiento muy específico, igual nos pueden preguntar en el Telegram y ahí alguien seguro conoce alguna aplicación que les pueda ayudar, ¿vale? Pero hay prácticamente un equivalente a las plataformas que existen en Ethereum dentro de Avalanche.
y también las que están en Ethereum, ¿no? Por ejemplo, Aave, Claro. que es esta aplicación de préstamos descentralizados, está dentro de Avalanche, y de hecho el mayor volumen, la última vez que vi, no sé cómo anden ahora, de Avalanche, de Aave versión 3 era precisamente en Avalanche, ¿no? Era donde manejaba más volumen. Y el equivalente, digamos, nativo a Aave es Benki. Benki igual es un protocolo de préstamos descentralizados que la ha hecho muy bien con el liquid staking, porque además es préstamos descentralizados, liquid staking, y además ha hecho como todo un sistema de votaciones para ver a qué validadores se va a ir ese liquid staking que tengan. Entonces, Ok. está bastante bueno. Y otra cosa igual, antes de que se me olvide, que se me vino a la mente, es platicarles sobre el puente que tenemos. Porque es muy bueno en el sentido de que está asegurado con tecnología de hardware, y además tenemos puente con Ethereum y con Bitcoin, digamos del puente oficial. Obviamente hay otros puentes con otros ecosistemas que han desarrollado distintos proyectos, pero digamos el Avalanche Bridge está con Bitcoin y Ethereum. Y resulta, un dato súper curioso que me da mucho gusto, es que tenemos ya más Bitcoin puenteado de Bitcoin a Avalanche que la Lightning Network. Así que eso es un Wow. súper dato. Ok, ok. Y también eso lo puedes, digamos que holdear en las wallets que nos habías dicho hace unos minutos. Sí, de hecho, Core incluso soporta la red de Bitcoin. O sea, tú puedes tener Ok. Bitcoin en la red de Bitcoin en Core. Ah, ok. Y sí, ahora, si quieres no tenerlo nada más ahí parado y lo quieres meter a plataformas DeFi que te dé algún rendimiento más allá de tenerlo holdeando, lo puedes puentear y entonces sí Sí. meterlo a algún protocolo, darle como algún uso pues un poquito más jugoso, ¿no? Sí, que es parte de las críticas que muchos le hacen a Bitcoin, ¿no? De que Claro. en su ecosistema por sí solo no tienes acceso a ese tipo de cosas. Pero pues sí, me parece interesante. Ya me parecía interesante el ecosistema de Avalanche antes de estar platicando contigo. Digo, ahorita cada vez más, ¿no? Entonces, sin duda alguna, me voy a poner a checar y a profundizar un poco más con todo este ecosistema en general. Y por ejemplo, ¿tú cuál podrías decir que es el principal, no sé si llamarle competidor, o por lo menos blockchain o ecosistema que más podría ser similar a Avalanche? ¿Y tú cuáles crees que son justamente las ventajas o principales fortalezas de Avalanche contra ese principal, te digo, o competidor o proyecto similar? Porque al final es un proyecto, pues por lo que yo veo, muy único, pero Sí. pues, ¿cuál podría ser como su benchmark cuando hablan de desarrollos, por así decirlo? A ver, te voy a poner como un poquito el contexto del objetivo que tiene Avalanche, Ok. porque muchos de los proyectos que salen buscan, y que le llaman estos Ethereum Killers, Sí. buscan irse como por el mismo nicho que tiene Ethereum, buscan ganarse a los mismos usuarios de DeFi, buscan tener como este acceso de NFTs, y, y está bien, ¿no? Hasta cierto punto es mejor, entre más competencia, mejor beneficiado queda el usuario. Pero lo importante es, y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Es todo este punto donde uno quiere que la tecnología blockchain funcione como este certificador de información, porque al final blockchain es eso, ¿no? Certifica datos, ya sea el dato de tu propia moneda como lo hace Bitcoin o los datos de tokens o de distintos registros como lo hacen otras blockchains. Entonces, al final, cuando hablamos de eso, vemos que estamos actualmente atacando la punta del iceberg de lo que en realidad podemos hacer. Y en ese sentido, el alcance que se tiene cuando alguien me dice, oye, ¿y qué vas a hacer o qué va a pasar con Avalanche cuando Ethereum evolucione, ¿no? Y llegue a esta fase escalable? Y le digo, nada, hay demasiado pastel para todos, ¿no? O sea, y hay que seguirlo creciendo Sí. porque vemos todavía los casos de uso y hay muchísimo, o sea, hay trillones de dólares que no están siendo atendidos. Entonces ahí es a donde queremos también estar, no queremos simplemente ser una blockchain de DeFi, una blockchain de NFTs, queremos ser una solución global para cualquier tipo de problema o de solución que requiera blockchain. Así que cuando me preguntas como el competidor en sí, es como, yo creo que muchos tenemos quizá ese sueño, pero pocos sabemos cómo hacerlo o pocos tienen como la infraestructura para lograrlo. Y en ese sentido creo que Avalanche tiene o ha sido diseñado desde la base y desde el inicio para lograr eso. Entonces, sí creo que, a ver, la competencia siempre es buena, pero creo que hay que ver todavía como un cuadro muchísimo más amplio de lo que se está viendo en el ecosistema.
Así que creo que, bueno, hay para dónde seguir, digamos, investigando, ¿no? Está bastante interesante, porque yo de lo que he leído, por lo menos, pues veo que Avalanche justamente busca ser como ese facilitador de diferentes soluciones, de una gama muy amplia. Creo que hasta están adaptados para blockchains públicas y tanto privadas, ¿no? Si no me equivoco. Y eso es algo que yo he leído, bueno, de lo que he leído en ningún proyecto, no voy a decir que ningún otro lo tiene porque no me consta, no quiero dar esa aseveración, pero pues justo, ¿no? Desde ahí como que se ve que buscan penetrar y hacer más grande el pastel en lugar de repartirse entre más rebanadas, como dices, ¿no? Entonces, eso está interesante y de hecho se ve, ¿no? Con las alianzas que empiezan a armar y una de las más interesantes y que a mí me llamó mucho la atención fue una que se confirmó creo que la semana pasada, del día de hoy que estamos grabando, que ya nos podrás platicar un poco más de qué va, qué es lo que se busca, pero pues justamente esta alianza de Avalanche con Amazon Web Services, que pues es el claro dominador de todo el mercado de storage, ¿no? A nivel mundial y que pues al final tener ese tipo de alianzas, pues claro que igual puede catapultar un proyecto de este ecosistema, del entorno blockchain, a ser de los mejores posicionados en los próximos años. Entonces, si nos puedes platicar a grandes rasgos qué es la alianza, qué es lo que se busca y sí, más o menos de qué va toda esta parte. Sí, y la verdad es que fue una alianza muy bien recibida también por la comunidad y demás. A ver, de lo que trata y el objetivo que tiene la alianza como tal es expandir los beneficios que tiene blockchain o la adopción blockchain hacia instituciones y gobiernos, ¿no? Prácticamente ese es el objetivo y como incluso se anunció. ¿Por qué? Porque lo que te permite es tener un hosting de nodos también muy fácil, que prácticamente con un clic puedes tener tu propio validador y poder tenerlo distribuido en distintas regiones, tener como un manejo, digamos, de tus propias redes sin, digamos, que te preocupes tú por la infraestructura. ¿Y por qué es importante? Porque tu negocio muchas veces, y hablando de instituciones, no es hacer infraestructura. Tu negocio va a ser dedicarte a X, Y, Z, ¿no? No es estar manteniendo una blockchain o crear tu propia blockchain o estar dando este tipo de servicios, sino que tú quieres utilizar esta infraestructura para impulsar tus servicios o tu core o el negocio al que tú ya conoces, ¿no? Entonces, lo que te permite esa alianza es precisamente eso, ¿no? Que tú no tengas que preocuparte por esa parte. Y otro punto súper importante es que Amazon Web Services este servicio de nube tiene ciertas aprobaciones de seguridad Claro. por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando de casos que tienen como ciertos requisitos de cumplimiento, necesitas utilizar infraestructura que esté certificada, ¿no? Y en este caso, Amazon Web Services lo está. Así que te permite, en primera, reducir los costos de cumplimiento que uno puede requerir para utilizar este tipo de tecnologías. Te permite utilizar este tipo de tecnologías también para ciertos casos de uso, porque resulta ser que si no cumples esto, pues no puedes usarla, no te puedes ir a un Ethereum, no te puedes ir incluso a la C-Chain de Avalanche, ¿no? Porque no cumples con este requisito Claro. de que yo sé dónde estás corriendo esta información. Hay otros casos bueno, se dan de distinta naturaleza, donde requieres como una configuración específica o que puedas tener este tipo de servicio disponible. Así que un servicio similar más o menos se lanzó también no tiene tanto tampoco, pero por alguna razón no sonó tanto, quizá porque no es Amazon, pero con Alibaba Cloud Services. Así que Sí, también, sí lo leí y sí, como dices, por esta región en la que estamos, va a claro, sonar o retumbar mucho más Amazon que Alibaba Cloud, que igual es un gigante, sí, pero pues digo, mucho más en Asia. en China, ¿no? Que de Uh-huh. hecho tienen más market share allá del que Amazon tiene en Estados Unidos, pero pues sí, de este lado del mundo se habla muy poco Claro, de esa claro. gran solución. Sí, no, y la verdad es que también fue una alianza clave para poder hacer todo esto, ¿no? Y al final también, digamos, Asia tiene un tema de adopción interesante, viene también la época del gaming también bastante bueno, que en Asia además es bastante importante y con las colaboraciones también que se hicieron, por ejemplo, con el publisher Gree, que es es un publisher de videojuegos muy grande en Asia. Y esta alianza también permite que vayan a poder poner subnets. Entonces tienes alianzas desde el lado de infraestructura, desde el lado de casos de uso, desde el lado, digamos, de prácticamente este bear market, nosotros lo volvimos el build market, ¿no? Porque fue estar construyendo, construyendo y construyendo para que poco a poco todo esto vaya como teniendo sus frutos dentro de los siguientes
meses que vayan haciendo todas estas aplicaciones sobre las que se han ido trabajando. Y sí, definitivamente el anuncio con Amazon fue una bomba en el sentido mediático, porque además, por alguna razón sí se expandió bastante, así que bueno, esto es simplemente la colaboración, pero todo lo que está por venir con base en todo lo que se ha construido va a ser enorme, ¿no? Y algo que me emociona a mí bastante es pensar lo que se construyó ya para este punto y todas las habilitaciones que se han ido haciendo durante este tiempo desde estas alianzas. Por ejemplo, ahora las subnets ya se comunican entre sí libremente con Avalanche Warp Messaging, que es prácticamente interoperabilidad en las subnets. Y todas este tipo de actualizaciones han salido en lo que va del año, ¿no? Prácticamente, y de verdad que no exagero, estamos a 17 de enero, así que lleva nada y todo lo que se ha habilitado va a hacer que todo lo que se ha construido hasta la fecha parezca nada con todo lo que viene. Así que nada, estoy yo súper emocionada por ver qué es lo que se construye y bueno, hay una cantidad de anuncios por venir que bueno, ya no puedo decir mucho. Sí, sí no, y que bueno, ya nos estaremos enterando, ¿no? Seguramente después de este episodio, ahí los que lo escuchen van a tener más seguimiento, van a darle un seguimiento más cercano a Avalanche. Por lo menos mi caso sí va a ser. Y eso que dices es interesante, ¿no? Cómo convirtieron el bear market en bull market. Y creo que al final es lo que suelen hacer los proyectos que acaban teniendo mayor impacto, ¿no? Y los que sí acaban siendo duraderos, porque pues en la corta historia de cripto en general, pues hemos visto cómo los proyectos que en un bear market eran del top 10, para el siguiente bear market ya ni existen muchos de ellos, ¿no? Que son justamente los que nos encargaron en construir soluciones, pues digamos, duraderas, ¿no? Y de alto impacto. Ya el hecho de tener una alianza con dos de los principales jugadores de la computación en la nube, creo que habla de que es un cimiento sólido y lo que pueda venir, pues sin duda alguna a mí me parece bastante interesante. Y justamente, o sea, del mismo tema de la alianza, ¿tú cómo ves esta parte de los maxis? Los maxis siempre van a dar mucho de qué hablar en todos los desarrollos y alianzas que se construyan. Por ahí hay muchos maxis que dicen que esta alianza es mala por el que se centraliza todo, ¿no? Es Claro. la crítica típica que se esperaba en este tipo de cosas, pero digo, yo lo veo bueno, por lo que dices, el tema de compliance te facilita mucho y puede llegar a mayor impacto, claro que sí. Pero tú cómo ves ese tema de críticas, porque digo, al final tendrán sus puntos de vista, pero pues es un punto de vista muy maxi, con el que yo personalmente hablando no coincido, ¿no? No, y los entiendo, un poquito, de Claro, nuevo a se veces entiende. se habla desde el desconocimiento, porque en realidad es que uno podía poner un nodo validador fácilmente en Amazon Web Services desde antes, ¿no? Igual no era un clic, pero podías ponerlo. Y aún así, creo que es una decisión que hay que, nuevamente, estamos pensando en los mismos casos de uso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, y ese razonamiento recae justamente por eso, ¿no? Porque no estás pensando en qué tienes que hacer para atraer instituciones, gobiernos, gente que quiere tener aplicaciones con compliance, etc. Entonces, creo que eso es, digo, y perdón para los maxis, pero es falta de visión de la potencia que tiene la tecnología. Y de alguna manera, el hecho de que eso va a estar en la subnet. Si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer, pero eso no quiere absolutamente nada decir que la infraestructura de Avalanche se vaya a migrar para allá, ¿no? Es ridículo pensar eso. Entonces, de alguna Claro. manera, va a seguir habiendo operadores de nodos que lo tengan desde sus computadoras, habrá quienes lo tengan en otros servicios, habrá quienes los tengan no en Amazon, sino en Alibaba, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. pero es importante, de nuevo, entre más opciones tengas, no solamente estás ampliando, digamos, las opciones para que un mismo validador tenga dónde elegir, sino que estás ampliando quién puede entrar al ecosistema. Y eso te permite todavía una mayor diversificación en cuanto a quiénes corren o quiénes no corren, porque son casos de uso que jamás hubieran llegado a blockchain si no hubiera sido porque la infraestructura puede adaptarse a esos requisitos regulatorios. Entonces, sí, bueno, cada quien tendrá opinión que quieras, pero la verdad es que no creo que... Hay que informarse bien, ¿no? Sí, o sea, lo hablaba cuando tuve invitado ahí al buen Mau Aguilar, que es abogado, y pues hablábamos igual de pues, todo el tema regulatorio, pues que es muy polémico, controversial en la comunidad, pero hay que entender que si tú lo que quieres es adopción global, un impacto masivo, hay muchas cosas que deben cumplir con ciertos estándares que, vuelvo a lo mismo, si eres muy purista o muy maxi, digo, no te va a parecer, pero no estás viendo más allá, ¿no? Creo que es parte de lo que dices.
Sí, ¿no? Y querías decir algo. Ajá. sí, ¿sabes qué? Creo que es súper importante ver los casos donde blockchain puede estar en cosas reguladas, ¿no? Y por qué serviría tenerlo en cosas reguladas. Y creo que fue el viernes pasado, si mal no recuerdo, Gun, que es, bueno, Emin Gun Sirer, que es el fundador de Ava Labs, cada semana, en los viernes, hace un podcast que se llama All Access. Y dentro de este All Access contaba la historia de una empresa que dijo, voy a emitir cierto número de acciones, no recuerdo el número, pero que eventualmente quiso hacer, uno de los founders quiso hacer como una recompra de estas acciones, que ya había salido públicamente, etcétera, y de repente le llegaron más reclamaciones de las acciones que él había emitido, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que lleguen digamos, más acciones de las que yo emití? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y entonces empezaba a preguntar de que a la bolsa, oye, tenías una tarea y esa tarea era llevar un registro claro de mis acciones. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, que son cosas que uno dice, ¿cómo es posible que estas cosas estén ocurriendo? Y eso tenía un impacto en económico muy fuerte para el que estaba haciendo como esta recompra, ¿no? Entonces, era una locura lo que estaba ocurriendo ahí y los detalles de la historia las pueden ver con Goon, porque yo obviamente la vi una vez rápido y no tengo aquí los números ni la historia completa, pero es súper interesante que entonces tú dices, a ver, estos casos son súper regulados, son casos que no van a entrar en cualquier lado. ¿Y cómo? Y tampoco puedes decir, pues que se queden regulados allá en sus servidores centralizados. Pues tampoco, ¿no? Porque necesitamos transparencia, necesitamos trazabilidad, necesitamos muchos de los beneficios que nos ofrece blockchain en blockchain, ¿no? Entonces, adáptate y sé esta infraestructura flexible que pueda adaptarse precisamente a lo que todos necesitamos y no simplemente pensar en que tenemos que ir como por el mismo camino todos. Así que sí, es un poco maxi, pero yo creo que también es falta de visión de lo que se puede hacer. Sí, estoy completamente de acuerdo. En muchas cosas puedes tratar de buscar, ¿no? Lo mejor de dos mundos, pues para hacer literal la mejor solución posible en este aspecto. Pero bueno, son temas que nunca va a haber una coincidencia global, pero pues sí, creo que al final todos los puntos de vista son respetables, pero sí, yo también creo que si se busca lograr un mayor impacto posible, va por ahí como lo comentábamos. Y pues ya nada más para terminar, a mí me gustaría hacerte una pregunta que es más como, pues podría ser como reflexión personal, por así decirlo, porque ya no tiene que ver con Avalanche. Muchas gracias por compartirnos lo que nos compartiste de Avalanche. Igual en un futuro, pues con todos los desarrollos e implementaciones que van teniendo, pues digo, si se arma una parte 2 con todas las novedades que hay, pues nosotros encantados. Pero bueno, mi estimado Andrea, nada más para terminar, ¿tú qué podrías decir qué es lo que más te gusta del entorno blockchain? En general, puede ser desde el punto de vista tecnológico y súper profundizado, puede ser algo mucho más sentimental, porque hay gente que dice que le devuelven el poder a la gente en muchos aspectos, se vale. Tú puedes decir algo tecnológico, se vale, ¿no? Entonces, esto lo digo porque tenemos invitados de todos de muchos perfiles y cada uno pues, puede ofrecernos una perspectiva completamente diferente. A mí, yo creo que de las cosas que más me gustan, y por supuesto que encantada de hacer la segunda parte, porque la verdad es que sí, siempre hay muchas novedades, pero yo creo que es el hecho de la transparencia. Tú le puedes mentir a la blockchain, pero la blockchain jamás te va a mentir. Si tú hiciste algo en blockchain, ahí queda registrado y tienes que tener cuidado con lo que... O sea, si alguien hace un mal uso, ahí va a estar, ¿no? Entonces es precisamente como esa transparencia que te da que ningún otro sistema te puede dar, ¿no? Así que eso y también ser parte de. Creo que eso es súper importante, sí, desde el lado quizá filosófico que uno podría decir. Y me acuerdo mucho algo que dijo Ricardo Vázquez, que era la persona que justamente por la que yo entré a trabajar a Ava Labs, que dijo, ¿tú cuándo has visto que una persona utiliza la playera de su banco como si fuera... Jamás. Sí, no, jamás. Y aquí uno se vuelve loco por tener las camisetas, las playeras de su proyecto favorito. Entonces es sentirte parte, es ser parte de... Y también el hecho de igual como... No sé, creo que el tema de comunidad, me encanta la comunidad, yo particularmente trabajo con comunidad y me encanta ver como distintos puntos de vista, me encanta, al menos mi comunidad es una comunidad súper saludable, digo, conozco muchas otras que son iguales, pero es buscar ayudarnos todos, entender que estamos en una etapa muy pronto
y muy temprana de todo lo que se puede hacer, así que todos pasamos por ahí. Y nada, es eso de ayudarnos entre todos, ¿no? El hecho de que si llega alguien con una duda, si no estoy yo estoy ocupado, lo que sea, cualquiera puede llegar y ayudarte porque Claro. en su momento alguien le ayudó. Entonces, todo eso también es muy bonito de cómo va interactuando la comunidad entre sí. Y pues nada, la verdad es que es un ambiente que yo creo que no podría estar en un mejor lugar que donde estoy ahora en ese sentido. Así que me encanta todo, la verdad, como la parte de la tecnología. También hay sus cosas que no me gustan, ¿eh? Tengo que decir Claro. bueno, siempre hay su lado bueno y su lado malo de todo, digamos, del ecosistema como tal. Pero sí, en general es un muy buen lugar y creo que estamos aquí para hacerlo cada vez mejor e ir yendo hacia esa idea que nosotros nos imaginamos. Así que nada, es una cosa que a mí en particular me hace como muy feliz en general, así que sí, eso es lo que más me gusta. Sí, es buenísimo. En general la comunidad es muy entusiasta, como dices. No lo había pensado, no lo habían dicho, de hecho, ninguno de los invitados, y creo que es algo que lo entendemos, ¿no? Pero hasta ahorita que lo dijiste, como que me cayó el 20 sobre eso y pues sí, son muy pocas las industrias en donde tú ves las computadoras de la gente llena con stickers de los Sí. proyectos o con, sí, la gorra, lo que me digas, y sí, creo que es algo hasta bonito, ¿no? De pensar, está bastante bueno. Pues mi estimada Andrea, pues ya es todo lo que quería aquí preguntarte. Nada más te quería agradecer por aceptar la invitación, por tomarte tu tiempo de platicarnos un poco de ti, de tus proyectos, de Avalanche, su visión, su tecnología y demás. La verdad es que fue muy valiosa la plática. No solo la audiencia, yo también aprendí mucho el día de hoy acerca de este proyecto y sus bondades como tal, ¿no? Yo personalmente hablando lo estaré siguiendo un poco más de cerca. Pero pues sí, no sé si quieras decir algo más de despedida, de agradecimiento, dónde te pueden encontrar y sin problema. Sí, no, pues de verdad que mil gracias por la invitación. Fue una plática súper amena, me encantó y definitivamente habrá que hacer segunda parte. Y nada, las Sin redes duda. sociales donde pueden encontrarme y formar parte también de la comunidad, de verdad que es como su espacio seguro. Yo les mencionaba al principio de todas estas estafas que están allá afuera. A veces siempre es bueno tener como un punto, digamos, seguro para estar y hacer tus Sí. preguntas. Así que pueden unirse a la comunidad de Telegram como avalanche-es. O en Twitter estamos como avalanche-esp con una P al final de español y en el otro es ES nada más. Y ahí pueden seguirnos, ver las noticias que están ocurriendo, que también son un montón y cada vez salen más. Y nada, por ahí de verdad que cuenten con nosotros, no solamente para entender Avalanche, sino para entender todo el ecosistema, lo que está ocurriendo y bueno, las novedades. Así que muchísimas gracias, Miguel, de verdad que muy buena plática y pues nada, nos veremos pronto. Claro que sí, pues ya escucharon, mi gente. Ahí espero que estén en contacto con toda la comunidad, pues para aprender, como dices, es un ecosistema muy vasto y cada día hay algo nuevo prácticamente, entonces nunca se deja de aprender. Personalmente hablando es de lo que más me gusta y pues qué mejor que la gente se pueda apoyar en gente como ustedes, ¿no? Pues muchas gracias, mi estimada Andrea, y pues bueno, mis estimadas y estimados, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Pues ya saben que vamos a estar teniendo muchos invitados muy interesantes y pues que se viene bastante interesante todo lo que vayan escuchando en Cryptox, vaya en torno blockchain. Pero bueno, gracias por escucharnos.